Le Corbusier, nacido en Suiza en 1887, fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Su visión de la arquitectura era radical y futurista, basada en la funcionalidad y la simplicidad. Su aporte a la arquitectura moderna incluye la idea de la casa como máquina para habitar, un enfoque en el uso de materiales industriales y la incorporación de la naturaleza en los diseños. Entre sus obras más representativas se encuentran la Villa Savoye en Francia, la Capilla de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp y el complejo de viviendas Unité d'Habitation en Marsella. Le Corbusier, además de arquitecto, fue un escritor prolífico y teórico. Sus escritos incluyen Vers une architecture, Le Modulor y La Ville radieuse, donde desarrolló su visión de una ciudad ideal. Le Corbusier fue un arquitecto visionario cuyo enfoque en la funcionalidad y simplicidad influyó en la arquitectura moderna y sigue siendo relevante en la actualidad. Mies van der Rohe nació en Alemania en 1886 y fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Su enfoque en la simplicidad y la pureza de las formas lo llevó a desarrollar el estilo conocido como arquitectura internacional. Entre sus obras más representativas se encuentran el Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, el Seagram Building en Nueva York y la Farnsworth House en Illinois. Mies van der Rohe también fue un profesor influyente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois en Chicago y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, donde enseñó su filosofía de menos es más. Mies van der Rohe fue un arquitecto innovador cuya búsqueda de la simplicidad y la perfección formal dejó una marca indeleble en la arquitectura moderna. Frank Lloyd Wright nació en Wisconsin en 1867 y se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes e innovadores de la historia. Su enfoque orgánico, que se basaba en la integración de la arquitectura con la naturaleza, lo llevó a desarrollar el estilo conocido como Pretty School. Entre sus obras más representativas se encuentran la Casa de la Cascada en Pensilvania, el Museo Guggenheim en Nueva York y la Casa Robbie en Chicago. Wright también fue un defensor de la arquitectura sostenible y diseñó muchas de sus casas para ser energéticamente eficientes y utilizar materiales locales. Además de arquitecto, Wright fue un autor prolífico y filósofo que escribió varios libros, incluyendo An Autobiography y The Natural House. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto visionario, cuyo enfoque orgánico y sostenible dejó una huella indeleble en la arquitectura moderna. Walter Gropius nació en Alemania en 1883 y fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Fundó la escuela de la Bauhaus en 1919, que se convirtió en uno de los centros más importantes para el diseño y la arquitectura moderna. Gropius creía que la arquitectura debía ser funcional y estar basada en las necesidades de la sociedad. Esta filosofía se reflejó en su trabajo en la construcción de viviendas asequibles y en la producción en masa de edificios. Entre sus obras más representativas se encuentran el complejo de viviendas Torten en Dessau, la fábrica Fagus en Alfeld y el edificio de la Bauhaus en Dessau. Gropius también fue un profesor influyente y enseñó en la Escuela de Arquitectura de Harvard en Estados Unidos. Walter Gropius fue un arquitecto visionario cuya visión funcional y centrada en la sociedad tuvo un gran impacto en la arquitectura moderna. Alvar Aalto nació en Finlandia en 1898 y se convirtió en uno de los arquitectos más importantes e influyentes del siglo XX. Su enfoque en la simplicidad, la funcionalidad y la relación entre el ser humano y el medio ambiente lo llevó a ser uno de los exponentes de un estilo único que se conoce como arquitectura orgánica. Entre sus obras más representativas se encuentran la Biblioteca de Viipuri en Finlandia, la Casa Experimental en Muratsalo y el Pabellón Finlandia en la Exposición Universal de París en 1937. Además de la arquitectura, Aalto también fue un diseñador prolífico que creó muebles, textiles, lámparas y otros objetos para el hogar. Su trabajo en el diseño escandinavo ha sido ampliamente reconocido y todavía es una gran influencia en la actualidad. Alvar Aalto fue un arquitecto y diseñador visionario cuya filosofía centrada en el ser humano y la naturaleza lo convirtió en uno de los más importantes exponentes de la arquitectura moderna. Louis Kahn nació en Estonia en 1901 y emigró a los Estados Unidos cuando era joven. Fue un profesor y arquitecto influyente que creía que la arquitectura debía reflejar la verdad esencial de un edificio
y que esto se lograba a través de la iluminación y la forma. Entre sus obras más representativas se encuentra el Instituto Indio de Gestión en Ahmedabad, el Museo de Arte Kimball en Fort Worth y el Centro Médico Salk en California. Además de sus habilidades arquitectónicas, Kahn también era conocido por su capacidad para hacer que los materiales parecieran más naturales de lo que eran. Sus diseños a menudo incluyen materiales como el concreto y la madera, que se integran perfectamente en el paisaje circundante. Louis Kahn fue un arquitecto visionario que se enfocó en la geometría y la luz en sus diseños, creando edificios que reflejan la esencia de su propósito y contexto. Oscar Niemeyer fue un arquitecto brasileño nacido en 1907, conocido por su estilo modernista y por ser uno de los líderes del movimiento moderno en América Latina. Fue pionero en el uso del hormigón armado y en la creación de estructuras curvas y fluidas en su arquitectura. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran la ciudad de Brasilia, la sede del Partido Comunista Francés en París, el Museo de Arte Contemporáneo en Niterói y la Casa das Canoas en Río de Janeiro. Niemeyer creía en la importancia de la arquitectura como una herramienta para la transformación social y política. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, incluido el Premio Pritzker en 1988. Oscar Niemeyer dejó un legado arquitectónico que trasciende las convenciones tradicionales. A través de su enfoque audaz y creativo, logró combinar la belleza estética con la funcionalidad, creando obras emblemáticas que siguen asombrando a generaciones posteriores. Richard Neutra nació en Austria en 1892 y se mudó a Estados Unidos en 1923. Fue uno de los arquitectos líderes del movimiento moderno en América y es conocido por su enfoque en el diseño orientado al ser humano y su uso innovador del vidrio, el acero y el hormigón. Entre sus obras más representativas se encuentran la Casa Lovell en Los Ángeles, la Casa Kaufman en Palm Springs y la Casa Miller en Long Beach. Sus diseños son conocidos por su uso del espacio y la luz, y por la creación de una conexión fluida entre el interior y el exterior de los edificios. Además de su habilidad como arquitecto, Neutra también fue un destacado escritor y teórico de la arquitectura, y sus ideas han sido muy influyentes en la disciplina. Richard Neutra fue un arquitecto innovador que se enfocó en el diseño orientado al ser humano y en la integración de la arquitectura con el entorno natural. Eero Saarinen nació en Finlandia en 1910 y emigró a los Estados Unidos en su infancia. Estudió arquitectura en la Universidad de Yale y trabajó con su padre, Eliel Saarinen, también arquitecto. Entre las obras más destacadas se encuentra la Gateway Arch en St. Louis, el Centro Técnico de General Motors en Warren y el edificio TWA en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Saarinen se destacó por su enfoque innovador en la forma y la estructura, lo que le valió una reputación como diseñador de mobiliario moderno. Sus diseños, que incluyen la silla Tulip y la mesa Womb, son muy populares hoy en día. Saarinen también fue un teórico y profesor de arquitectura que se centró en la necesidad de una estética moderna y funcionalidad. Eero Saarinen fue un arquitecto y diseñador finlandés-americano que destacó por su enfoque innovador en la forma y la estructura y por sus diseños icónicos de muebles modernos. Arquitectos por el mundo.